Repito, si son tan amables, por favor, una hoja A4. Yo tengo una hoja, está escrita y todo, así que una hoja borrador. Bien, vamos a iniciar con una temática que es la de la gestión tecnológica y la de la innovación, que es la unidad 4, que ya está habilitada. Acabo de habilitarla, la unidad 4. Si me permiten, voy a poner en pantalla, en esta unidad vamos a tener dos grandes componentes o temas. Dos grandes componentes o temas. Uno, la cuestión de la gestión tecnológica y de la innovación propiamente dicha. Vamos a hacer una breve introducción a esta temática. Una temática, por cierto, cada vez más relevante, cada vez más importante en las empresas y en todas las organizaciones. La variable tecnológica y los procesos de innovación son centrales en la vida de las organizaciones actuales. Así como para Taylor, hace más de 100 y pico de años atrás, fue relevante la producción repetitiva para la cual desarrolló el estudio del trabajo, para la actualidad, para las organizaciones de la actualidad, es fundamental la problemática de la innovación. En ese sentido, lo que vamos a ver es una breve introducción. De paso cañazo, paso el chivo. En la facultad tenemos aprobado una maestría en gestión tecnológica y de la innovación. Lamentablemente la tenemos parada porque se trata de una maestría de tipo presencial, que por cierto ya está acreditada por CONEAU, así que en realidad estamos para arrancar. Es una maestría que hemos hecho con la Universidad Nacional de Jujuy, la Universidad Nacional de Santiago del Estero, la Universidad Nacional de Tucumán y la Universidad Nacional de Catamarca. Las 5 provincias del NOA nos hemos puesto de acuerdo y hemos armado esta maestría. Bueno, como les decía, la tenemos aprobada, pero la tenemos ahí en la gatera porque está totalmente aprobada como presencial. Por lo tanto, no la podemos lanzar de otra manera. Para aquellos que les interese la parte más virtual, también hay otra maestría. Se llama, también es una maestría en gestión internacional de la ciencia, de la tecnología y de la innovación. Esta maestría, por ejemplo, Marco Dalla Camina, de acá del grupo, uno de los docentes del grupo, está cursándola. Lo tenemos loco al Marquito, así que por eso apenas si aparecen las narices. Bueno. Pobre, sí. Sí, la verdad. Pero bueno, es una maestría intensiva, por supuesto. La hemos armado a esa maestría en el marco del programa Erasmus. Tenemos docentes de Europa y de otros países de América Latina. Algunas de las materias se van a dar en portugués, otras en inglés y otras en castellano. Por lo tanto, se trata también de otra posibilidad. Por esas cosas de la vida me toca ser el director de ambas maestrías, la que se armó en el NOA y esta otra. Así que si alguien está interesado, me escribe y ya vemos cómo hacemos los trámites. Por supuesto, se tienen que recibir primero, pero les estoy comentando que esta temática, la gestión tecnológica y de la innovación, es un área expansiva, no solo en Argentina, por supuesto. Bien, volvamos entonces al punto. Estábamos hablando
de que vamos a tener una introducción breve a la gestión tecnológica y de la innovación, y conectado, como está también en el programa, vamos a ver estrategias de producción, es decir, que vamos a continuar obviamente con el análisis de la estrategia. En el caso de la gestión tecnológica y de la innovación, también vamos a ver las cuestiones más estratégicas, salientes. Es decir, es absolutamente estratégico hoy en una organización gestionar sus activos tecnológicos y sus procesos de innovación. Bien, entonces arrancamos. Arrancamos con la primera parte, es decir, con la gestión tecnológica y de la innovación, la introducción. Lo primero que vamos a estudiar es una breve aproximación a la problemática del conocimiento. ¿Por qué? Porque tanto la tecnología como el proceso de innovación son intensivos en conocimiento. Tienen como sustrato de base el conocimiento. Y tenemos que observarlo al conocimiento porque tiene algunas peculiaridades muy interesantes. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hacer una breve introducción al conocimiento. A continuación, vamos a hacer también una breve introducción sobre la base de lo anterior a la teoría de la innovación. Vamos a continuar con algunas otras herramientas que también permitan entenderlo al proceso de innovación desde un punto de vista territorial. Vamos a conectarlo con lo que ya vimos, que es la auditoría tecnológica y de la innovación, que nos está faltando ahí una partecita para completar. Y terminaríamos, por supuesto, con el instrumento que ustedes van a poder utilizar para estudiar las organizaciones desde el punto de vista tanto tecnológico como de la innovación. Esto es lo que vamos a ver entonces en esta unidad 4. Esto por una parte, más, como yo les contaba, como parte 2, vamos a ver el tema de las estrategias de producción. Entonces ahí vamos a ver Just in Time, Lean Production y también una herramienta específica de cómo hacer la planificación estratégica de producción. Y un ingeniero norteamericano que se llama Miltenburg. Entonces, esta unidad tiene dos partes. Vamos a ir por la primera, que es todo gestión tecnológica y de la innovación, incluidos los instrumentos de auditoría, y la segunda parte, que es de estrategias de producción. Perfecto. Avancemos con el tema introducción al conocimiento. Vamos a hacer una primera diferenciación entre conocimiento explícito y conocimiento tácito. Dejo de compartir. Les voy a pedir, entonces, que me acompañen en un pequeño ejercicio que vamos a hacer con la hoja A4 en borrador que les acabo de pedir. Vamos a suponer la siguiente situación de partida. Imaginemos que somos una empresa que le ha comprado, en realidad le hemos licenciado la patente a otra empresa. Esa otra empresa tenía una patente, a nosotros nos interesa el producto que está protegido por esa patente, entonces nos la vende a la patente. Vamos a ver que la venta se hace en términos muy especiales, cuando se vende conocimiento. En realidad, la palabra apropiada es se licencia el conocimiento, no venta, pero como se usa mucho la palabra venta, la estoy introduciendo. Pero es para marcar que no es apropiada la palabra venta, sino que en realidad generalmente se licencia la tecnología. Ya vamos a ver la diferencia entre vender y licenciar. Bien, nosotros licenciamos la patente a la empresa que la posee y queremos empezar a fabricar el producto que la patente protege. Ya sabemos además que tenemos un mercado en China de 2 millones de productos por mes, así que tenemos que ponernos a producir, como chorizo,
los productos para venderle al mercado chino. Esas son las condiciones de partida. Eso es lo que estamos poniendo para simular este modesto ejercicio que vamos a hacer ahora. A la patente, el suscripto la tiene en su disco rígido. Por lo tanto, yo la voy a ir recitando a la patente y a medida que la voy recitando a la patente, voy a ir armando el objeto que la patente protege. Y les voy a pedir a ustedes que me sigan con la hoja A4 en las cosas que voy haciendo yo. Perfecto. Tengo acá la hoja, me voy a retirar para que se vea mucho mejor cómo voy a trabajar, cómo vamos a armar este objeto. ¿Estamos? Todo el mundo tiene la hoja. Si pudieran, por cierto, ponerla a las cámaras, sería bárbaro para ver cómo están construyendo el objeto que protege la patente. Bueno, perfecto. Gracias, Nicolás. Gracias, Mauricio. Gracias, Marianela. Perfecto. Les adelanto, para que no sea una intriga, en qué consiste el objeto que vamos a construir. Se trata de un vaso que lo vamos a construir con un material especial. Este es un material nanotecnológico especial y es un vaso de campaña para el ejército chino. Entonces, por eso tenemos que vender 1 millón de vasos por mes durante 5 años. Contrato. Perfecto. Arrancamos entonces. Empiezo a leerla la patente y les pido, por favor, que ustedes hagan lo mismo. Repitan mis movimientos. Tomo la hoja con el borde menor paralelo a mi pecho. Con la mano derecha, les pido disculpas a los zurdos, con la mano derecha tomo el vértice superior derecho y lo doblo hacia atrás hasta alcanzar el lateral izquierdo. Aliso el pliegue realizado. Permítame una aclaración, no está en la patente, pero la mano izquierda no se mueve. Después lo van a entender. Solo les llamo la atención de esto. No está en la patente, pero ya vamos a ver que es importante que la mano izquierda no se mueva. Seguimos, sigo con la lectura de la patente ahora. Tomo el borde inferior derecho y lo doblo hacia adelante hasta alcanzar el pliegue lateral anterior o el lado lateral anterior. Aliso el pliegue. Mano izquierda no se mueve. Continúo. Mano derecha, tomo el vértice superior derecho, este chiquitito, y lo doblo hacia atrás hasta generar una figura triangular plana. Como verán, aliso el pliegue y me queda la figura triangular plana. ¿Estamos hasta ahí? Perfecto. Continúo. Mano derecha. Tomo el vértice derecho, el único que queda, y lo doblo hacia atrás hasta alcanzar la mitad del lateral izquierdo. Tomo el vértice derecho, a ver, no sé dónde está la cámara. Tomo el vértice derecho, lo doblo hasta la mitad del lateral izquierdo. Aliso el pliegue.
Mano izquierda no se mueve, no está en la patente. Es un dato que no está en la patente. Continúo. Tomo el vértice izquierdo, que es el único que me queda, con la mano derecha, y lo doblo hacia atrás siguiendo el pliegue anterior. Repito, tomo el vértice derecho y lo doblo hacia atrás, siguiendo el pliegue anterior. ¿Está? Aliso los pliegues. Ahora van a ver por qué era importante que la mano izquierda no se mueva. No lo decía la patente, porque las patentes son todas confusas. Generalmente no ponemos todo arriba a la parrilla, toda la carne arriba a la parrilla, todo el conocimiento no se vuelca en la patente. Bien, giro la figura 60 grados en el sentido de las agujas del reloj, tiene que quedar paradita así. ¿Está bien? Perfecto, así. Perfecto, Nicolás, así. Mano derecha, tomo, aquí hay dos vértices superiores. Tomo el primero y lo doblo hacia atrás hasta alcanzar los pliegues anteriores. No puede ir más allá. Aliso el pliegue. Tomo el siguiente vértice superior y ese sí lo doblo hacia atrás, hacia adelante para ustedes, perdón, hacia adelante para ustedes, hasta alcanzar el pliegue anterior. Ahora pasamos a la etapa de verificación de calidad del producto. Pulgar derecho. Profe, ¿los últimos dos pasos? Sí, a ver, lo teníamos al producto así, ¿está bien? Que así. Así, perfecto, ahí está. Toma uno de los vértices superiores y los dobla hacia atrás hasta alcanzar el lateral, hasta alcanzar los pliegues existentes. Ahí. Entonces estamos así, yo lo hago al revés, para acá. Ahí tengo un pliegue, ¿está bien? Perfecto. Tomo el otro vértice y lo doblo en el sentido contrario. Y entonces me queda esta figura, fíjense, un vaso. Ahora verificamos. Dedo pulgar, lo introducimos en la cavidad central y me tiene que quedar una cosa así, fíjense. A ver, lo de Lucía está perfecto. Ese entra. El de Nicolás también. Ya tenemos dos. El de Enzo, ¿pasa para el otro lado o no? Ah, no, está bien. Perfecto, Enzo. Ese también está. ¿Le ponemos Macarena, agua? va. Miren, a ver, yo tengo un poquito de agua. Puedo hacer la verificación para ustedes, fíjense. Ven que no pierde. El vaso es perfecto. Material nanotecnológico, el ejército chino va a estar contento. A ver, Agustín, el suyo, ¿qué tal salió? No lo veo. No, el mío salió sin fondo. Bueno, ese Profe, es las un... instrucciones no son aptos para zurdo porque a mí se me desarmó entero. Bueno, efectivamente, bueno, a ver, les hago la siguiente consulta. Perdónenme, lo pongo al vaso acá a un costado. Les hago la siguiente consulta. Si repitiéramos este ejercicio 5 días a la semana, 8 horas por día, pregunta, ¿cuál sería nuestra destreza? El vaso saldría perfecto. Saldría perfecto. Aprenderíamos a tener la mano izquierda dura. Por ejemplo, también, o la derecha para los zurdos. Segunda cuestión, segunda pregunta en realidad. Fíjense que necesitaríamos la patente
si hiciéramos este ejercicio 8 horas por día, 5 días a la semana, ¿necesitaríamos leerla la patente? Ya no. No. Ya no, efectivamente. La haríamos de memoria, totalmente. Ahí, si me permiten, ya que eso para nosotros como ingenieros industriales es muy importante, fíjense que estaríamos transformando el procedimiento de la patente en una rutina incorporada de trabajo. Taylor no estudió las rutinas, sí los procedimientos. Por eso nosotros podemos aprender a desarrollar un procedimiento mediante un estudio del trabajo, lo que hablábamos ayer. Ahora, cuando ese procedimiento, ese protocolo de trabajo, ese nuevo método de trabajo, lo ejecutamos continuamente, en algún momento ni siquiera necesitamos leerlo. Entonces, el procedimiento se ha transformado en una rutina. La rutina significa que hemos capturado una serie de competencias, algunas de ellas manuales, otras de ellas inclusive analíticas, intelectuales, con las cuales podemos hacer el trabajo casi de memoria. Por supuesto que se podrán imaginar que la productividad, cuando ya entramos en la fase de rutina, es muy elevada. Como preguntábamos al principio, si repitiéramos este ejercicio durante todo un mes, ni siquiera eso, al cabo de una semana ya estaríamos absolutamente cancheros, sin necesidad de la lectura de la patente. Ahora bien, de este modesto ejercicio, vamos a tratar de extraer dos elementos conceptuales muy importantes. Profe, disculpe un segundo. Sí, adelante, Franco. Creo que hay un compañero que quiere entrar que me chateó recién. Ajá, mire, no lo tengo acá a la vista, está todo aceptado. Acabo de aceptar a una persona que me sonó el, ¿no será él? Puede ser, profe. Ajá. Dígale que entre de nuevo en todo caso, porque no lo tengo acá al pedido. Sin el pedido no le puedo dar entrada. Por favor, Franco, gracias. Le digo, Bien, profe. bien, gracias. Entonces, vuelvo al punto. Vamos ahora a tratar de extraer algunas características del conocimiento que hemos puesto en juego en este modesto ejercicio. Les adelanto desde ya que tenemos dos grandes tipos de conocimientos puestos en juego. Por una parte, la patente. La patente es un conocimiento tecnológico del que partimos. Y el segundo tipo de conocimiento es el que tiene que ver con nuestras habilidades para hacer lo que dice la patente. Bien, pongo en pantalla. Profe, una consulta. Entonces, sí, adelante, por favor. Entonces, la diferencia entre rutina y procedimiento es la memorización de los Sí, pasos, no solo, digamos. no O sea, solo la memorización, aunque la memoria también ayuda, o hay otra diferencia también. sino también el entrenamiento. A ver, permítame que recupero la imagen. El concepto clave acá se llama competencia. La competencia implica saberes complejos que permiten que una persona pueda resolver un determinado problema, un determinado tipo de problema. Esas competencias implican conocimientos, implican habilidades, implican actitudes con C de casa y aptitudes. La competencia entonces es una mezcla milagrosa de esos cuatro elementos. Esa competencia se genera
no solo leyéndola la patente, sino que se genera haciendo lo que dice la patente. Por supuesto que para hacer lo que dice la patente, yo también necesito conocer. De arranque tengo que saber leer. En segundo lugar, eso ya es una competencia previa. En segundo lugar, tengo que saber interpretar lo que dice la patente. Tengo que tener algún conocimiento de tipo tecnológico. Entonces, fíjense que al final, la rutina que expresa la competencia está integrada por conocimientos que provienen del material escrito que es la patente. En segundo lugar, habilidades, estas que hablábamos. Si repitiéramos este ejercicio, tendríamos habilidades notables, pero esas habilidades nunca se desprenden, se separan del conocimiento, van todas juntas. Por eso hablamos de que las competencias son saberes complejos. Otro dato adicional de las competencias incluye las actitudes, es decir, la forma en la que voy a enfocar, que voy a encarar el trabajo. Porque aquí hemos hecho un vaso, pero ¿qué pasa si fuera a construir una máquina, la que estamos tratando de reproducir de la patente? Entonces, una vez que hacemos la primera, ahí aprendemos, eso es un proyecto. Hacemos la segunda, ya vamos cerrando las incertidumbres. Con la tercera en adelante, probablemente ya hemos incorporado las competencias. Ya las tenemos maduras las competencias. Eso también incluye, como digo, las actitudes que cada uno tiene. Esas actitudes no son solo de naturaleza psicológica, sino también de naturaleza ética. Es cómo nos paramos frente a un objeto tecnológico para hacer o para ser. Entonces, y en tercer lugar están las aptitudes con P, que son esas condiciones innatas que trae una persona o existen en un grupo o existen en una cultura de un pueblo, de una organización. Y entonces esa mezcla milagrosa de conocimientos, habilidades, actitudes y aptitudes constituyen un todo que llamamos competencia. Esa competencia es la clave central para ejecutar la rutina y mejorarla además en el tiempo. Porque la rutina implica también la capacidad de resolver problemas. La competencia centralmente tiene una finalidad. Tiene un sentido de finalidad la competencia, resolver un problema, una tipología de problema. Entonces vuelvo al punto. Taylor, por supuesto, solo pensó en términos de cómo iba a transmitir el procedimiento a los trabajadores. Por cierto, la tarea que tenía Taylor en su momento era una tarea compleja. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos los trabajadores industriales, en su gran mayoría, no eran norteamericanos y no hablaban inglés. Entonces, ¿cómo capacitar a un trabajador que no hablaba inglés? Era una tarea complicada. La solución que planteó Taylor fue dividirla la tarea en un número tan exagerado, de forma tal que a un trabajador solo le correspondía hacer una partecita muy pequeña que podía aprender mediante la ejercitación en el propio proceso de trabajo. En inglés a eso se lo llama on-the-job learning, el aprendizaje en el propio puesto de trabajo. Por supuesto que esa estrategia de Taylor era pertinente en ese momento en Estados Unidos. Hoy es impensable ese tipo de estrategia. Entonces vuelvo al punto. La rutina expresa de manera clara las competencias. Las competencias, a su vez, son saberes complejos. Cuando hablo de habilidades, por cierto, no solo me refiero a habilidades de tipo manuales, de coordinación manual, motora, mecánica del trabajador,
Pueden haber habilidades de tipo analíticas, habilidades que me permitan ir viendo cómo voy resolviendo no solo cuestiones físicas, sino también pueden ser cuestiones intangibles. La relación entre las habilidades y el conocimiento es una relación estrecha. Hay veces que sabemos para hacer y otras veces hacemos para saber. No sé si con esto consigo aclarar. El concepto de rutina es un concepto muy interesante, sobre todo para nosotros los ingenieros industriales. Pero como verán, no es un concepto estrictamente sencillo, no es que solamente por repetir ya sabemos, no. Depende de la tarea que repitamos. La rutina expresa entonces competencias, que son saberes complejos. No sé si con esto respondo, creo que era Nicolás el que me hizo esa pregunta o quién. Gerardo, pero Gerardo. sí, saber más amplio, digamos, sí, entiendo un poco más íntegro, digamos. Por cierto, nosotros lo que vamos a hacer en un futuro muy cercano, es más, lo que pretendemos ya es que ustedes se formen competencias. Por ejemplo, ya que estamos, en el examen parcial, por ejemplo, primero y después en el final, vamos a tratar de preguntarle por situaciones en las cuales ustedes tengan que aplicar el conocimiento. Porque lo importante es que ustedes formen criterio para trabajar. No es solo importante que ustedes conozcan. Conocer es una parte, pero resolver un problema en base a un conocimiento es otra cuestión. Nosotros estamos medio atrasados en Argentina. Si ustedes agarran el diario Clarín o el diario El Rebuzno de acá en Salta, van a encontrar que piden ingeniero de no sé qué, ingeniero de no sé cuánto. Hace algunos años atrás, 20 exactamente, por circunstancias largas de contar, estuve en Chicago. Resulta que compré el diario para ver, a ver, cuáles eran las profesiones más demandadas. Bueno, resulta que en el diario no pedían ningún título. Me sorprendió sobremanera. ¿Saben cómo eran los avisos? La empresa decía, tenemos este tipo de problema. Estamos buscando gente que lo resuelva. En otras palabras, no preguntaban dónde uno se había recibido, sino qué problemas había uno resolver. Estoy hablando hace 20 años atrás de Estados Unidos. Por cierto, Estados Unidos inicia 20 años antes que nosotros la mutación de la educación de tipo enciclopedista a una educación centrada en competencia. Eso además ocurre paradójicamente cuando Ronald Reagan se hace del poder a comienzos de los años 80. Ya habían inquietudes con el presidente anterior, Jimmy Carter. En realidad, toda la transformación educativa de Estados Unidos se inicia con Jimmy Carter. Pero en el año 81 se le transmite el poder Jimmy Carter a Ronald Reagan, al vaquero, porque era un actor de películas de vaquero, Ronald Reagan, y él es el que inicia la transformación de la educación centrada en competencia en Estados Unidos. En el año 83 también arranca en Francia. Nosotros arrancamos 15 años después. Pero resulta que inclusive con marchas y contramarchas. Así que por eso es que nosotros todavía tenemos esta lógica de pensar que los contenidos y saber los contenidos define a un ingeniero. Pero el ingeniero no se define por lo que sabe, sino por lo que hace. Bueno, pero es toda una discusión, como verán ustedes, sobre esta cuestión. No era esa mi intención. Si me permiten, vuelvo para atrás sobre el tema
conocimientos de tipo explícitos, como la patente, y conocimiento de tipo tácito, como el que nosotros desarrollamos cuando ponemos en juego esos conocimientos, cuando hacemos y aprendemos. A ver, vuelvo entonces sobre la cuestión. Tenemos entonces dos tipos de conocimiento. No sé si se la ve bien ahí a la transparencia. Sí, se ve, Antonio. Perfecto, gracias. Entonces tenemos dos tipos de conocimiento. Conocimiento explícito y conocimiento tácito. El conocimiento explícito es el que está en la patente. Es un conocimiento codificado. Por lo tanto, relativamente fácil de transferir. La mayoría del conocimiento que tenemos entre manos es usualmente explícito. En Internet la mayoría es explícito, salvo YouTube, que cada vez lo quiero más. Conocimiento explícito, conocimiento codificado. Algunos autores lo asimilan a información. Es un conocimiento explícito que se puede transmitir como información. Pero además de ese conocimiento explícito está el conocimiento tácito. Se trata de un conocimiento que en primer lugar está asociado al aprendizaje por la práctica. El conocimiento tácito solamente se genera a través de la práctica. Ustedes, al igual que me pasó a mí cuando yo egresé de la facultad, bueno, teníamos un montón de conocimiento, pero hay que ponerlos en juego. Hasta que uno no los pone en juego, no los transforma en conocimiento tácito. En segundo lugar, ese conocimiento tácito, a diferencia del explícito, es no codificable. Es algo que está incorporado en la persona, bajo la forma de competencia compleja, de saberes complejos. Es un conocimiento no codificable. Por lo tanto, si es no codificable, es difícilmente transferible. Y por lo tanto, es acumulable en la persona, en el grupo o en la organización que desarrolla ese conocimiento, que genera ese tipo de conocimiento. Por cierto, el conocimiento tácito es la parte más complicada de capturar cuando uno hace un diagnóstico tecnológico de una empresa. Entonces, este dato es muy importante. Conocimiento tácito. Permítame poner un ejemplo de conocimiento tácito. Supongamos que en la UNSA, que tenemos varios cerebritos ahí, sobre todo en exacta, supongamos así, no lo ponemos dentro de la facultad y evitamos todo tipo de suspicacias. Supongamos en la facultad de exacta que tengamos un cerebro, un físico notable, pero resulta que este físico notable no sabe andar en bicicleta, nunca anduvo en bicicleta. Por supuesto que, como se podrán imaginar, como buen físico, conoce las leyes de la dinámica, de la cinemática, sabe del equilibrio, sabe. Ahora, pregunta, si se sube a una bicicleta, ¿qué le pasa a este ñato? Se pega un porrazo. Se cae. Claro, se cae, se hace pelota. Creo que así se dice en inglés. ¿Por qué? Porque él tiene todo el conocimiento teórico en su cabeza, pero le faltan competencias. No lo puede poner en juego para andar en bicicleta. Andar en bicicleta es conocimiento tácito. Tener todo el conocimiento teórico, eso es conocimiento explícito, está en los libros. Es información, está en los libros. Permítame otro ejemplo de conocimiento tácito. Yo, por ejemplo, nunca he jugado al tenis.
Una sola vez creo que agarré una raqueta y me metí a una cancha. Una sola vez en mi vida. Pregunta, si yo me compro el libro de, no sé, de Del Potro o de, ¿cómo se llama el español? Se me va el nombre. Federer, por Rafael o ejemplo, de Rafael Nadal. Rafael Nadal, supongamos un libro de estos máximos jugadores, donde explica cómo pegarle a la pelota. Por ejemplo, a mí me impacta mucho cuando le pegan así de costado y la pelota se duerme cuando pega el bote, ¿eh? Le llaman el top spin. Y me enseñan y me dicen cómo hay que pegarle y generar el top spin. Pregunta, por más que el libro sea muy bueno, ¿yo sé jugar al tenis? No, ni de cerca. ¿Qué me está faltando a mí? Conocimiento tácito, el que tienen esos grandes jugadores. Por cierto, lo llevemos al terreno tecnológico. El conocimiento tácito es uno de los factores centrales para explicar por qué los países que estamos en la saga tecnológica no podemos alcanzar a los que están en la frontera. Por más que compremos la última máquina generada en la frontera tecnológica. Me permiten una anécdota personal. A mediados de los 90 estuve trabajando en el norte de Portugal. Ahí tenían un problemón importante con el textil, confección. Había recursos, sobre todo de fondos europeos, para hacer una reconversión. Y la empresa en la que yo trabajaba en esa problemática, así que por eso estábamos ahí. Con esos fondos, los empresarios del textil confección portugués habían comprado las últimas tipos de máquinas, sobre todo telares digitales sin lanzaderas, que podían aceptar diseño tipo CAD/CAM, espectacular. Ahora, nosotros analizamos la productividad de esas máquinas instaladas en las empresas portuguesas, que acababan de comprarlas, por cierto, hacía no más de 2 años que ya las habían comprado. Y nos llevamos una sorpresa. La productividad de esa maquinaria era casi 5 veces menor que en las empresas que también tenían esa misma maquinaria en el norte de Italia, en la Emilia-Romagna, de donde provenía la maquinaria, por cierto. Entonces, fíjense que la maquinaria era la misma, pero la productividad era 5 veces, no 5%, 5 veces menor. La pregunta es, ¿por qué? ¿Qué le faltaba a las empresas portuguesas? Y le faltaba conocimiento tácito. Conocimiento tácito para programar y reprogramarla a la máquina. Conocimiento tácito para hacerle mantenimiento. Conocimiento tácito para lograr explotar todo el potencial de la maquinaria a través de los trabajadores. Faltaba conocimiento tácito. La máquina era la misma, pero la diferencia era sustancial. Eso mismo nos pasa a nosotros con relación a los países que están en la frontera tecnológica. Es clave desarrollar conocimiento tácito. Por eso, si me permiten un detalle importante de política industrial, es un crimen cuando justamente procedemos a liquidarnos las empresas. Cuando se cierra una empresa, no solo nos liquidamos el empleo dentro de la empresa, sino que nos liquidamos los saberes tácitos asociados a la práctica industrial de esa empresa. Y ya lo hemos repetido 2 veces en los últimos 20 años. La primera con el menemismo, la segunda con el macrismo. Son 2 miradas miopes, absolutamente miopes, del progreso tecnológico que necesita un país. Acabamos de ver, además, que ese conocimiento tácito es acumulativo en el tiempo. Cuando queremos volver a arrancar, si no tenemos acumulado conocimiento tácito, no podemos arrancar. No podemos avanzar.
una empresa que, por ejemplo, se liquida una determinada sección y a los 5 años quiere volver a arrancar, se quedó sin el conocimiento tácito, no lo puede hacer. Imagínense un país haciendo lo mismo. Por eso les repito, discúlpenme, no puedo entender que un ingeniero industrial vote ese tipo de opciones. Eso es como escupir para arriba. Es como liquidarse la propia fuente de trabajo en la que yo voy a trabajar. Eso es lo que yo no termino de entender. Porque ni siquiera es un problema ideológico el que estoy planteando. Es votar en contra de mis propios intereses. El desarrollo de la industria requiere de continuidad en el tiempo, requiere de acumular saberes tácitos para poder producir. Nosotros en Salta tenemos un problemón y es que tenemos muy poca experiencia industrial y eso a su vez hace que no se generen nuevas experiencias industriales, porque las experiencias industriales se generan sobre la base de la acumulación del conocimiento tácito. Si ustedes ven cualquier pueblo de la Pampa Húmeda, de los que va de Venado Tuerto hasta el norte de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, 9 de Julio, pasando por Las Parejas, etcétera, de Córdoba, San Francisco, Córdoba, toda esa zona es un pequeño cordón industrial. ¿Y cómo han generado ese cordón industrial? Si eran unos chacareros atorrantes, y lo han hecho porque tenían que resolver el problema de la maquinaria. Y entonces han empezado a soldar y a pujar con una, con otra, han ido aprendiendo, y a lo largo de 60 años, con un conocimiento acumulado que no ha variado, se han generado las empresas metalmecánicas tal vez más dinámicas que tiene la Argentina. En ese sector, en ese segmento. ¿Y cuál es la clave central? La acumulación de conocimiento tácito. Esa es la clave central. Entonces, vuelvo al punto. El conocimiento tácito es fundamental para poder entender tanto los procesos de gestión de la tecnología como gestión de la innovación. Permítame mostrar algunas de las peculiaridades del conocimiento a seca y particularmente del conocimiento tácito. Son las denominadas paradojas del conocimiento. Bien, veamos algunas de esas paradojas. La primera, el conocimiento cuando se usa no se consume. Cuando uno usa un producto físico, cuando uno usa una máquina, cuando uno usa una infraestructura física, cuando se la usa, se consume. Y por lo tanto, un contador nos diría, hay que amortizar. Ustedes ya han aprendido amortizaciones, ya han aprendido a amortizar, a calcular inclusive las amortizaciones. Pero eso es para un bien físico. Eso es para el capital físico de una organización, integrado por las maquinarias y la infraestructura. En cambio, cuando el conocimiento se usa, no se consume, sino que todo lo contrario. ¿Qué le pasa? Crece. Se trata de un tipo de capital de la organización que tiene lo que se llama ley de rendimiento creciente, no decreciente como el capital físico. Eso cambia toda la economía, permítanme un detalle, todos los modelos económicos. Por eso, como verán, lo fustigamos y bastante al conocimiento neoclásico que ustedes han adquirido, lamentablemente, como única escuela económica en la materia que están viendo o que ya han visto. Hay muchas otras, por supuesto, escuelas económicas, particularmente el neo-schumpeterianismo, en honor a Joseph Schumpeter, un austríaco, que por cierto trabajó en Estados Unidos, se fue a Estados Unidos.
Y él plantea una lógica diferente para entender la innovación y el conocimiento. Atrasamos 50 años ahí, como mínimo, lamentablemente. En segundo lugar, este conocimiento que no se consume cuando lo usamos, sino que todo lo contrario crece, cuando lo transferimos, no implica perderlo. Por eso les hacía la acotación de que la empresa que tiene la patente puede licenciarla, permitir que otro use ese conocimiento, pero eso no implica que haya perdido propiedad sobre la patente original. Por eso les contaba que no se trata de una venta, sino de un licenciamiento. Me permiten que yo use un conocimiento, como en el caso del software. La empresa que desarrolló el software es la dueña y solo lo licencia el software. Tercera cuestión. Otra paradoja es que el conocimiento per se es relativamente abundante. El problema en realidad tiene que ver con el conocimiento tácito para usarlo. Esa es la paradoja hoy del conocimiento. Permítame tirar un dato sobre la mesa para que ustedes vean que estamos en este siglo, este es el siglo del conocimiento. El conocimiento generado en los últimos 50 años por el hombre excede con creces a todo el conocimiento generado en los últimos 15.000 años. Imagínense. Hay ciencias que avanzan a una velocidad tal que duplican su conocimiento cada 2,5 años, más o menos. Como es el caso, por ejemplo, de la informática, o de la biotecnología, o de la nanotecnología. Áreas donde la velocidad de generación de conocimiento es espectacular. Por eso el hombre ha generado en los últimos 50 años más conocimiento que en todos los 15.000 años para atrás. Ahora, como verán, tenemos abundancia de conocimiento, pero el problema no es el acceso al conocimiento, sino la habilidad para usarlo al conocimiento. Conocimiento tácito. Conocimiento tácito. Otro detalle interesante del conocimiento es que puede salir caminando de la organización al final del día. Porque como dijimos, el conocimiento de naturaleza tácita está asociada al aprendizaje y está soportada sobre el capital humano. No está en las máquinas, no está en el software, no está en los manuales de calidad, de procedimiento. El conocimiento está soportado sobre el capital humano. Por cierto, uno de los problemas que tiene el conocimiento es que hay que tener voluntad para generarlo, porque si no, no lo tenemos, no lo podemos capturar. Sin voluntad de generar conocimiento propio sobre la base del cual podamos atraer y capturar conocimiento ajeno, no hay capacidades en las organizaciones para atraer conocimiento. A ver, tradúzcanlo esto en las empresas salteñas, que ninguna empresa salteña tiene un departamento de investigación y desarrollo. Ninguna empresa salteña piensa en generar nuevo conocimiento para resolver un problema. Por lo tanto, ahí hay una paradoja, y es que para aquel que tiene la voluntad de generarlo, se abre un mundo de captura de nuevos conocimientos. Para aquel que no tiene la voluntad de producirlo, el conocimiento es esquivo, no llega. Y en realidad no es que no llegue, sino que en realidad no tenemos capacidad para entender qué es lo que llega. Por último, el conocimiento, solo en algunos casos, puede llegar a bloquearse.
se llama, en inglés se lo llama blocking, es decir, una situación de bloqueo en la evolución de un dado conocimiento. Suele pasar con tecnologías que llegan a ser obsoletas. Por ejemplo, las tecnologías de válvula de la década de los 50, cuando aparece una nueva tecnología como es la del transistor, en muy pocos años quedó obsoleta. En un periodo de 20 años, que va del 50 al 70, prácticamente desaparece toda la tecnología de válvula. Entonces, es una tecnología que no puede seguir evolucionando. ¿Y por qué? Porque la otra evoluciona mucho más velozmente, tiene un potencial superior. Entonces, hay determinados tipos de conocimientos tecnológicos que entran en un tipo de trayectoria en donde se bloquean. Y nosotros necesitamos ser conscientes de esa circunstancia. Bien, entonces, permítame algunos detalles económicos del conocimiento. El conocimiento, por ejemplo, a diferencia de los productos físicos, no solo, digamos, se reproduce cuando lo usamos, sino que tiene otra peculiaridad muy interesante. ¿Qué pasa si tenemos dos personas? Por ejemplo, no sé, ya que lo veo acá cerca, a Gerardo Yacún. Yacún, me pareció el otro día, hizo una exposición muy interesante, es un hombre muy inteligente. Perfecto, imagínense que él tiene una manzana y yo tengo otra manzana. Y vamos a negociar. Y después de la negociación se pueden producir distintas alternativas. Me parece que tiene habilidad y entonces probablemente él tenga dos manzanas al final de la negociación. O puede ser que cada uno se quede con su manzana. O él una manzana y media y yo media manzana. Distintas alternativas. Ahora, ¿qué pasa si el señor Yacún tiene una idea y yo tengo otra idea? Cuando negociemos, casi sin problema, él va a tener dos ideas y yo voy a tener dos ideas. El conocimiento no presenta lo que se llama el principio de exclusión en el consumo. Si yo tengo un plato de lenteja, ese plato es mío, de nadie más. Y lo consumo yo y no puede consumirlo nadie más. Ahora, yo tengo una idea y otro tiene una idea y él no necesariamente me puede excluir a mí del consumo de esa idea y yo al revés. Hablo de una idea por señalar un tipo de conocimiento útil, pensado para hacer algo. Por lo tanto, el conocimiento no presenta el principio de exclusión. Por el contrario, compartir el conocimiento generalmente lo potencia. Ya vamos a ver más adelante algún modelo de innovación que se llaman los modelos de innovación abierta. Seguramente habrán escuchado hablar y mucho de ello. En los modelos de innovación abierta justamente aplicamos este principio. Yo comparto mi conocimiento. Pasa, por cierto, en gran medida en las redes sociales. Hay gente que comparte el conocimiento y lejos de reducir su conocimiento, todo lo contrario, aquel que comparte el mismo conocimiento con él, por ahí le dice, che, mira, vos aquí he hecho tal cosa, le incorpora nuevos datos, nueva información, nuevo conocimiento. Acuérdense que el conocimiento tiene ley de rendimiento creciente, no decreciente. No es como los productos físicos. Uno no pierde la propiedad de un conocimiento cuando lo comparte, si es que, por ejemplo, lo licencia. No hay principio de exclusión en el consumo para el conocimiento. Otro dato adicional, hoy es el capital más importante de las organizaciones. Las organizaciones intensivas en conocimiento son las que más valen en los mercados. Permítanme una comparación, las 10 empresas más importantes del mundo en términos de tamaño son todas intensivas en conocimiento. Hay dos que pertenecen al ámbito financiero, pero en realidad están ahí
no por la guita que tienen, sino por la capacidad de manejo de, de, de la finanza a nivel electrónico, la famosa fintech. De esas 10 empresas, todas son intensivas en conocimiento. ¿Me permiten tirar algún dato? Google. Google hoy debe valer aproximadamente, número más, número menos, hace mucho que no sigo los datos, pero debe valer aproximadamente 800.000 millones de dólares. General Motors, con toda la fábrica que tiene a lo largo del mundo, no llega a los 120.000 millones de dólares. Y la pregunta es, ¿y qué es Google? Comparado con los activos físicos de General Motors, ¿por qué esa diferencia de precio? Que además no es que lo ha tasado el gobierno, entonces por lo tanto está equivocado, como diría algún ideólogo de derecha. No, lo ha tasado el propio mercado. La bolsa de la Nasdaq, que es la bolsa tecnológica que funciona en paralelo a la bolsa de Nueva York, ese es el valor que le ha dado. Y la pregunta ¿es que los accionistas son estúpidos? No, claro que no. Lo que pasa es que el conocimiento es lo que hoy tiene valor. Y eso es lo que nos cuesta entender. Tenemos una lógica dominante. Nos cuesta cambiar el chip. A colmo de mal, en Salta somos conservadores, casi diría yo in extremis. El problema es que queremos conservar lo que no hay que conservar. Y los valores que tendríamos que conservar, eso sí los cambiamos. Lamentablemente. Ahora, vuelvo al punto. Conocimiento es la clave central para generar valor hoy en las organizaciones. Ya vamos a ver que la tecnología tiene como sustrato de base conocimiento. La innovación tiene naturaleza centralmente cognitiva. Es más, podemos definirla a la innovación como un proceso de puesta en valor del conocimiento. Cada vez que tomamos un conocimiento y lo ponemos en valor, eso es hacer innovación. Bien, vuelvo entonces al punto. Como verán, estamos lidiando con un animal diferente al que usualmente las empresas manejan y al que muy poco le dan importancia. Hace un rato dije que se iba caminando por la puerta y vuelve, cuando vuelve, al otro día. Y las organizaciones nuestras no le dan ninguna importancia. El principal capital de una organización en este siglo del conocimiento son los trabajadores. Es su capital humano. Cuando hablo de trabajadores, me refiero a trabajadores de todo nivel. No solo de pico y pala. Un ingeniero es también un trabajador. Todos aquellos que generan conocimiento en la organización y que además lo acumulan y que además lo maduran para ponerlo en valor dentro de la organización. Ese es el capital más importante de las organizaciones en este siglo. Y como habrán visto, no lo digo yo, como teórico, lo dice también el mercado, en la valoración de las empresas. Bien, nuevas claves para poder entender una nueva economía, la economía del conocimiento. Nuevas claves, importantísimas. Argentina algo ha hecho en este terreno de la economía del conocimiento. Tenemos numerosas empresas que trabajan en ese rubro y generan un importante retorno para el país. Todo el mundo sigue pensando que Argentina es un país ganadero. Bueno, por vía del software desarrollado en Argentina se incorpora 2 veces y media lo que se vende a través de las vaquitas.
de carne ingresarán al país 1.000 millones, 1.500 con la cuota Hilton que se incorporó hace poco, ¿eh? Pero resulta que de software Argentina exporta casi 4.000. Otras claves para entender la economía del conocimiento. Hay que entenderlo al conocimiento. Bien. Permítame entonces avanzar, ya visto esta cuestión, ¿cómo estamos con la hora? Avancemos Nos quedan sobre... 50 minutos. Bueno, entonces tenemos tiempo todavía. Avancemos sobre la problemática de la creación de conocimiento. Vamos a hacer solo un breve comentario. Esto, el esquema que vamos a presentar le pertenecen a dos japoneses muy importantes. A ver, no, perdón, acá. Uno se llama Nonaka y el otro se llama Takeuchi. Nonaka y Takeuchi estudian cómo se genera conocimiento en las organizaciones. A mí me parece interesante porque inclusive tiene que ver con algunas formas que nosotros hemos estudiado, así que permítame comentarlo. Ellos arman esta matriz en donde comentan, por ejemplo, que el conocimiento tácito, a través de un proceso de sociabilización, se transforma en nuevo conocimiento tácito. Por ejemplo, cuando el maestro en una empresa le enseña al aprendiz que la empresa ha contratado, y entonces a través de un proceso de sociabilización no usa ni pizarrón, nada, sino que le muestra cómo se hace. Va corrigiéndolo mientras se repite en un proceso de sociabilización. Entonces transmitimos y generamos conocimiento tácito, generamos nuevo conocimiento tácito. Ahora bien, el conocimiento tácito también en algunos casos se busca hacer explícito. Eso es lo que hizo Taylor. Con el estudio del trabajo, cuando estudiamos el procedimiento que desarrollan los trabajadores, estamos transformando ese conocimiento tácito de los trabajadores en un procedimiento que es explícito. Conocimiento explícito. Por cierto, las empresas tratan de generar todo el conocimiento explícito posible, porque eso implica que la empresa tiene control del conocimiento. Ese proceso lo llamamos externalización. Y como digo, el ejemplo típico es hacer un estudio de trabajo, en donde tenemos conocimiento tácito y el procedimiento en realidad sería la transformación de ese conocimiento tácito en conocimiento explícito. Pero por otra parte, siguen diciendo Nonaka y Takeuchi, el conocimiento explícito se puede transformar mediante un proceso de internalización en conocimiento tácito. Imagínense una empresa que compra una máquina y con la máquina viene el manual de mantenimiento. Ese manual es conocimiento explícito, está escrito, es codificable, fácilmente transferible. Ahora bien, el equipo de mantenimiento de la empresa toma el manual, se lo aprende, va cometiendo errores, pero a medida que va cometiendo los errores va aprendiendo, y entonces internaliza el manual y lo transforma en conocimiento tácito. Al final ya sabemos cómo hacer el mantenimiento. Sabemos cómo hacer el mantenimiento, no cómo leerlo en el manual. Ese proceso se llama de internalización. Y por último, el conocimiento explícito también se puede transformar en nuevo conocimiento explícito. Un conocimiento típico es, por ejemplo, el balance en una organización. El balance hecho por los contadores, de ahí podemos extraer un conjunto de nuevos indicadores que me permitan, por ejemplo, conducir la organización tomando decisiones. Entonces, ahí estamos transformando conocimiento explícito en nuevo conocimiento explícito, a través de un proceso que Nonaka y Takeuchi lo llaman de combinación.
Por cierto, quisiera acotar que acá está Nonaka solo porque en realidad él hace una publicación previo a publicar el libro conjunto con Takeuchi. Y él ya plantea esta matriz. Fíjense que en Estados Unidos la teoría para la generación de conocimiento es diferente, pero es también interesante. Es la que figura acá al pie. Y que, por cierto, hoy con la era digital, de la industria 4.0 hacia la que avanzamos, cobra un sentido muy interesante esta segunda alternativa que es complementaria, no opuesta a la de Nonaka y Takeuchi. Fíjense que en este nuevo enfoque, que lo desarrollan parcialmente Mintzberg, un canadiense, Johnson, un norteamericano, los datos, cuando los estructuramos, los transformamos en información. Ese proceso le agrega valor, por supuesto, porque no da lo mismo tener los datos sueltos que tener información estructurada. Por ejemplo, ustedes ya saben usar el diagrama ABC o diagrama de Pareto. Imagínense que tienen todos los datos del inventario, de los ítems en el inventario. Esos datos así sueltos no me dicen nada. Cuando los estructuro a través del diagrama ABC, los agrupo, les doy una estructura, los estoy transformando en información. La información es la materia prima básica para tomar decisiones, no los datos. Vamos a volver sobre esta última cuestión cuando veamos nuestra unidad sobre toma de decisión, sobre la teoría de toma de decisión. Vuelvo al punto, la información es dato estructurado. La información sí me permite tomar decisiones, los datos no, los datos son crudos. Yo necesito estructurarlo para tomar decisiones. A través del diagrama ABC ya puedo tomar las decisiones de cómo gestionar los distintos ítems en el inventario. Con los datos crudos no. Esa información, cuando le agregamos significados, empezamos a transformarla en conocimiento. Y la práctica del conocimiento, sobre todo decantando el conocimiento tácito, es el que me conduce a la sabiduría. A saberes que yo los pueda aplicar para resolver todo tipo de problemas. No es solo tener el conocimiento, sino saber cómo lo aplicamos. Saberes para resolver problemas. Que, por cierto, la práctica de resolución de problemas transforma esos saberes en sabiduría. Entonces, dos formas diferentes de pensar la creación de conocimiento dentro de las organizaciones. Por cierto, esta última lógica es muy interesante porque difícilmente la inteligencia artificial puede avanzar de solo la gestión de una parte del conocimiento. Por suerte, hasta ahora. Pero esa es otra historia. Bien, entonces, hemos hecho una pequeña cabalgata sobre el conocimiento. Permítame avanzar sobre el terreno de la innovación. La primera cuestión que vamos a tratar de dilucidar es sobre cuáles son las distintas características que tiene el proceso innovador. Por cierto, la primera que vamos a señalar sobre la base de estas imágenes es que se trata de un proceso de alta incertidumbre. La innovación tiene en su naturaleza una elevada carga de incertidumbre. Miren el primer comentario acá, a mano izquierda. Dice, el teléfono tiene demasiados problemas como para ser considerado seriamente un medio de comunicación. El aparato no tiene valor intrínseco para nosotros. Firmado la Western Union, la principal empresa de telégrafo de Estados Unidos. Graham Bell, que por cierto hoy ya sabemos que no es el inventor del teléfono, hubo un italiano, Marconi, que antes que
Graham Bell ya lo había inventado en Italia al teléfono. Por cierto, como dato anecdótico, Graham Bell vivía en tercer piso y la suegra, la querida suegra de Marconi, dije Graham Bell, no, Marconi. Marconi vivía en el tercer piso, la suegrita de Marconi vivía en el primero. Y entonces Marconi lo inventó al teléfono, porque claro, los vivía llamando por el patio. Con el teléfono dejó de subir y bajar escaleras Marconi. Bien, dato, por cierto, histórico, el que estoy acabando de mencionar. Bueno, acá hablemos de la Western Union, la principal empresa de telégrafo, recibe de Graham Bell la propuesta de implementarlo al teléfono. Miren cómo lo valora. Se equivocó, desapareció, por cierto, después la Western Union, a mano de la ITT, que es la que desarrolla el teléfono. Fíjense esta otra frase, a mano derecha. ¿De quién? De IBM. Creo que hay un mercado mundial quizá para 5 computadoras. ¿Quién? El presidente. Hoy diríamos el CEO de IBM. Bien. Por cierto, si me permiten solo contar un detalle, la empresa IBM surge a finales del siglo XIX. En el año 1890, la oficina del censo norteamericano tenía el siguiente problema. No había terminado de procesar el censo de 1880 y ya estaba haciendo el censo de 1890. Entonces deciden hacer un concurso para procesar los datos. Y se presenta un norteamericano que había estado en Francia estudiando, que era el doctor Hollerith, que vio cómo en Francia, en los telares Jacquard, se podía codificar la posición de las agujas del telar sobre la base de una tarjeta perforada. Y entonces esa tarjeta perforada, él que era matemático, se hacía sobre la base de los números binarios, que seguramente han estudiado ustedes tal vez en la escuela, no sé si en la facultad. Bien, entonces con los códigos binarios se podía reproducir información. Y entonces el doctor Hollerith se presenta al concurso de la oficina del censo norteamericano, lo gana y funda IBM. Después, cada 10 años, la oficina del censo sigue haciendo los concursos y sistemáticamente los ganaba IBM. Hasta el año 1950. ¿Qué pasó en 1950? Resulta que la computadora que se había desarrollado para el cálculo balístico durante la guerra, a la que el gobierno norteamericano había pedido una contribución patriótica. Por ejemplo, IBM había puesto la contribución patriótica. Un detalle importante es que la contribución patriótica era obligatoria, no facultativa. Bien, IBM había puesto un importante dinero de contribución patriótica para generar la primera computadora, que en realidad los ingleses creo que tienen razón, la del código Enigma, la computadora del código Enigma es la primera. Pero bueno, se pelean entre los anglosajones, así que los tenemos que dejar. Bien, la primera computadora en Estados Unidos se llamaba la ENIAC. IBM no reclamó el conocimiento de la ENIAC. En 1950, el grupo que había desarrollado la ENIAC se presenta al concurso de la oficina del censo norteamericano y le gana a IBM. Ahí IBM gira la cabeza y se da cuenta que se había equivocado en la valoración de esta tecnología. Por supuesto que con él reclama el saber hacer desarrollado y a partir de ahí, con lo gigante que era, se transforma en el gigante de la informática a escala mundial. La empresa más importante del mundo hasta la década de los 80, en donde emerge Microsoft, que escinde el software del hardware y con lo cual se transforma en
una empresa dominante, a la que, por cierto, imitan numerosas otras empresas. Pero, volviendo al punto, como ustedes pueden observar, la innovación es un proceso incierto. Es muy difícil visualizar el resultado que va a producir una innovación, particularmente cuando esta innovación es totalmente nueva. No estamos hablando de innovaciones incrementales, ya vamos a hacer alguna clasificación al respecto. Las innovaciones totalmente nuevas se llaman radicales, innovaciones radicales. Por ejemplo, el automóvil en su momento era una innovación totalmente nueva. En 1989, cuando Motorola lanza el celular en Estados Unidos, es una innovación radical. Casi no existían antecedentes. En 1790, cuando se comienzan a construir de manera industrial las primeras máquinas de vapor, la máquina de vapor es una innovación radical. No tiene prácticamente antecedentes. Hay alguno que otro, pero en realidad el producto es totalmente nuevo en el mercado. Hay que hacer toda una experiencia. En cambio, cuando el producto ya es existente, es tal vez un poquito más fácil hacer predicciones de qué es lo que va a pasar. Bien, entonces, primer detalle del proceso de innovación, es incierto. Creo que hoy con la pandemia hemos aprendido mucho de la incertidumbre. Bien, vuelvo de nuevo a poner en pantalla para que continuemos analizándolo al proceso de innovación. Se trata de un proceso multifacético, tiene numerosas posibilidades de estudio. Y lo comento porque, para que ustedes vean de que en realidad se trata de una temática que se la puede encarar desde muy diversos ángulos. Nosotros hemos arrancado analizándolo desde la perspectiva cognitiva, la número 1. Pero pronto vamos a empezar a analizarla, vamos a tirar algunas pistas, por supuesto, porque no nos da para más en esta introducción, de naturaleza económica. Lo importante del proceso de innovación para las empresas. Ya lo vemos. También tiene una perspectiva estratégica claramente pertinente para la materia en la cual estamos estudiando el proceso de innovación. Ya vamos a ver que las empresas que lanzan innovaciones suelen tener ventajas sobre aquellas que no lo hacen. La innovación puede representar una nueva estrategia para las organizaciones. Bien, ya lo comentamos un poquito más adelante. También se pueden analizar los distintos modelos del proceso de innovación. Yo mencioné hace un rato el modelo de innovación abierta, pero hay muchísimos más. Por cierto, también se lo puede estudiar al proceso de innovación desde una perspectiva interactiva. Ya vamos a ver que la innovación no es solo un nuevo modo de producir, no es un nuevo modo de concebir un producto, no solo es un nuevo modo de inclusive pensar una nueva estrategia, sino que también la innovación es un nuevo modo de interactuar. Por ejemplo, la cadena de suministro, de la que seguramente ustedes han estudiado algo en alguna materia, en los 90 representó una forma de innovación, un nuevo modo de interactuar de los actores a lo largo de la cadena de suministro. Entonces, la innovación también se la puede estudiar desde esa dinámica, desde la perspectiva de la interacción. También se la puede estudiar desde la perspectiva organizacional. Es
nosotros estábamos viendo ayer el tema del cambio organizacional, el tema de las innovaciones organizacionales. Otro ángulo también para estudiar el proceso de innovación. Por cierto, los trabajadores también pueden desarrollar y mucho innovación en las organizaciones. Es largo de contar, pero hay metodologías para promover modelos en donde los trabajadores de la organización participen activamente en la generación de innovación. Nosotros hemos hecho un estudio, hay una publicación inclusive que tenemos ahí, si a alguien le interesa se la envío, la hemos publicado en un seminario internacional. Es una metodología que, por cierto, yo aprendí de una instancia que hice en Copenhague, en una universidad danesa. En ese país tienen desarrollado una metodología muy interesante para promover las innovaciones laborales dentro de las organizaciones. No hace falta montar un departamento de I+D. Los trabajadores generalmente pueden desarrollar sobre la base de la acumulación de conocimiento tácito interesantes innovaciones en una organización. El punto es cómo la capturamos, cómo le damos espacio para que esas innovaciones de naturaleza laboral florezcan. También se puede estudiar el comportamiento innovador de las empresas, específicamente. También se puede estudiar el comportamiento innovador de un sector o de un segmento del mercado o de una cadena de valor. Por cierto, nosotros en gran medida nos vamos a referir a las innovaciones sociales, a las innovaciones comerciales, perdón, pero también hay innovaciones sociales. Hay grupos y personas que se han dedicado a estudiar específicamente la innovación social. En algunos casos hay algunos instrumentos que favorecen o permiten hacer innovación. Herramientas como la vigilancia tecnológica y la inteligencia competitiva me permiten facilitar el proceso de innovación. Hay herramientas para la resolución de problemas que me facilitan los procesos de innovación. Por cierto, también hay perspectiva política. Necesitamos ver cómo se diseñan políticas para promover la innovación. Esa es otra posibilidad. Por lo tanto, como pueden ustedes observar, la innovación es un proceso multifacético. Podemos enfocarlo al proceso de innovación desde distintos ángulos. Yo he circunscrito acá algunos, tal vez los más importantes, y también los que más conozco, pero hay numerosos otros procesos que se están trabajando en materia de innovación. Bien, como verán, se trata de un campo muy complejo y desde mi perspectiva, por supuesto, modesta perspectiva, es apasionante. Uno de los campos más apasionantes para estudiar, referido a las organizaciones, referido a las estrategias, referida a los modelos. Bien. Veamos algunas características ya específicamente. Espero poder terminar esta transparencia para que podamos avanzar en la clase que viene completando. Bien, lo primero que vamos a señalar es que, en primer lugar, se trata de un conocimiento específico a la empresa, al grupo, a la organización que lo genera. Si ustedes me permiten, cuando hicimos el modesto ejercicio del vaso, cuando cada uno aprende, ese conocimiento que aprendemos tiene un carácter idiosincrático. Tiene que ver con nuestra manera, con nuestros valores culturales, con nuestra perspectiva, con nuestra experiencia previa, y sobre esa base generamos un aprendizaje que genera conocimiento tácito que tiene una naturaleza altamente específica. Se lo suele denominar conocimiento idiosincrático.
En el caso de la innovación pasa exactamente lo mismo. Cuando una empresa desarrolla una innovación, en realidad pone en juego su experiencia previa, sus competencias, su dotación de recursos, su experiencia previa, y por cierto también puede influir el contexto en el desarrollo de esa innovación. Todo eso hace que la innovación desarrollada por una empresa tenga como primera característica el ser altamente específica. Eso tiene una consecuencia interesante y es que es difícil de imitar. Copiar una innovación no es como copiar el resultado en una prueba de matemática. Para poder copiar una innovación, yo tengo que desandar los mismos caminos de aprendizaje que hizo la empresa que produjo la innovación. Por eso, no se trata, en el caso de copiar la innovación que hizo otra organización, otra empresa, esa copia no es fácil, todo lo contrario, es muy difícil, es tortuosa. La razón fundamental es que las innovaciones son altamente específicas a la empresa que lo genera, al sector inclusive en algunos casos que lo genera, que genera la innovación. Imitarla, copiarla, no es fácil. Primer dato importante. Vemos que otra empresa ha hecho no sé qué, y, no, ya lo vamos a copiar, es fácil. No, no es fácil. En el aprendizaje, primero se sufre, después se goza. El aprendizaje es altamente sufrido. No sé si ustedes lo sufren al aprendizaje. Hasta que se reciban, van a tener que todavía transpirar la camiseta. Pero no solo por los docentes, que tal vez tenemos nuestra cuota ahí, en el sufrimiento, sino porque en realidad aprender en sí, a escala personal, tiene primeramente esa cuestión del esfuerzo. Sin esfuerzo no hay aprendizaje. Esfuerzo explícito. Necesitamos poner horas, energía, atención, etcétera, para poder aprender. Y eso no solo en términos personales, también pasa en las organizaciones en términos grupales. Si no hay esfuerzo, no hay aprendizaje. Pero eso tiene una consecuencia. Cuando se logra éxito en un proceso de innovación, esa innovación es altamente específica, idiosincrática. La imitación no es fácil. Primer detalle. Segundo detalle, la acumulabilidad. Ya hemos visto la acumulabilidad del conocimiento. Bueno, esa misma propiedad se la traslada al proceso de innovación. Permítame poner en otras palabras el concepto de la acumulabilidad. La probabilidad de innovar a futuro depende de lo que yo haya hecho en el pasado. Si yo no acumulo conocimiento tácito, difícilmente puedo producir una innovación de grueso calibre en el futuro. No hay innovadores radicales que no hayan acumulado una cantidad muy importante de esfuerzo previo. El proceso de innovación es acumulable en el tiempo. Por eso las discontinuidades son un crimen para el proceso de innovación. En cambio, las empresas que tienen continuidad en el tiempo son las que desarrollan innovaciones importantes. Bien, por cierto, una tercera característica importante es la de la oportunidad. No da lo mismo innovar en la industria de la madera que en la industria del software. La cantidad de oportunidades en la industria del software es abismal con relación a lo que podemos innovar en la industria de la madera. Esto, por cierto, tiene que ver también con una vieja discusión
Y si da lo mismo fabricar cañones que manteca, no da lo mismo. No da lo mismo innovar en la industria de la madera que innovar en la industria del software. No da lo mismo. En algunos sectores, en algunas áreas, hay mucha mayor oportunidad que en otras. Esta es otra característica del proceso de innovación. En el caso de la industria de la madera, la mayoría de las innovaciones provienen de fuera de la industria de la madera. Por ejemplo, nuevas maquinarias, y eso se genera en otro sector, no en la industria de la madera. Nuevas colas, por ejemplo, para pegar la madera, eso proviene del campo de la química fina. Nuevos barnices, nuevas pinturas, proviene del campo de la química fina. Nuevas formas de uniones, por ejemplo, la famosa finger joint. Bueno, es tecnología desarrollada en forma de máquina primero. ¿Y dónde se desarrolló eso? No en la industria de la madera. Entonces, por supuesto que se puede innovar en esas industrias. Y es importante además hacerlo. Pero tenemos que ser conscientes de que la innovación no es propia de ese campo, salvo que sea una innovación organizacional importante. Cuando arrancábamos esta materia, la profesora Barbarita Villanueva puso el ejemplo de la empresa sueca IKEA, que hizo una innovación interesante, y es la de desarrollar muebles desarmados, venderlo a los muebles desarmados, con lo cual esa innovación permitía, por supuesto, mejorar notablemente los costos logísticos al acumular mucha mayor cantidad de muebles en volumen. A la vez trasladaba los costos de ensamblado a los clientes. Esos muebles desarmados además se producían con economías de escala. La empresa incorporó también economías de gama, ofreciendo una pequeña gama sobre la base de la cual se podían seleccionar los productos. Bien, ahí la innovación en ese sector fue organizacional, centralmente. Bueno, vuelvo al punto. Las oportunidades para innovar dependen del sector. Y por último, y no menos importante, una cuarta característica, la apropiabilidad. Para producir una innovación, como diría Schumpeter, el principal incentivo es que nos vamos a apropiar de parte de los beneficios generados por esa innovación. Si no nos apropiamos de los beneficios, difícilmente tenemos incentivo para innovar. De allí es que sea tan importante tener instrumentos a través de los cuales podemos apropiarnos de los beneficios de la innovación. Entre los principales herramientas para apropiarse están, como ustedes seguramente ya habrán escuchado hablar, de las patentes. Las patentes al inventor que genera una nueva idea, cuando esa nueva idea se pone en funcionamiento, se transforma en innovación. La innovación no es solamente desarrollar una tecnología, no es desarrollar una invención. La innovación es poner en marcha un producto, un proceso, un dispositivo. Bien, las patentes protegen, son un monopolio por 20 años que otorga el Estado para proteger esa invención. Y resulta muy importante en muchos sectores. Por cierto, hay sectores donde la patente no es importante, pero en otros sí lo es. Por ejemplo, en la química fina y la farmacéutica, las patentes son fundamentales. Habrán visto ustedes que se está discutiendo sobre el tema de la patente para las vacunas.
hasta el presidente norteamericano ha dicho que va a relajar el derecho de patente para permitir que el conocimiento patentado de las vacunas se pueda compartir para fabricar, dado que la pandemia nos afecta a escala mundial. Bien, patentes, una herramienta de apropiabilidad. Imperfecta, por supuesto, porque siempre se fuga algo. Siempre puede haber otro. Las patentes, por ejemplo, no son a escala mundial, son a escala del país donde se solicita. ¿Podemos extenderla a la patente a otros países? Sí. Ahí hay que reclamar lo que se llama el derecho de prioridad, que figura en el Acuerdo de París, en el que se firmó la posibilidad de extender la patente de un país a otro, pagando, por supuesto, ¿eh? Pagando la traducción en su caso, pagando agentes de propiedad industrial. Y entonces yo quiero designar, por ejemplo, yo patento en Argentina, pero quiero que mi patente también sea efectiva en Estados Unidos y en China. Bueno, perfecto, entonces pago para traducirla la patente del castellano al inglés y del castellano al chino. Y en Estados Unidos, en la USPTO, en la oficina norteamericana, contrato un agente de propiedad industrial y en China hago otro tanto lo mismo. Y tengo que pagar. Bien, entonces el derecho de prioridad, eso lo puedo ejercer durante el año, es decir, después de depositada la solicitud de patente, tengo un año para reclamar el derecho de prioridad en otros países. No hay patente mundial. Patentar en los diversos países significa más de 35 millones de dólares hace 20 años atrás, que es cuando yo hice el cálculo. Yo trabajé en una oficina europea de patentes. Ahí es donde hice el cálculo. Trabajé una temporadita, pero en realidad yo estaba haciendo mi trabajo para la universidad en la que estaba estudiando. Bien, otra herramienta de apropiabilidad, las marcas. Las marcas, como ya comentamos, creo ayer, son un signo distintivo. Lo curioso es que la marca, al reflejar la identidad del dueño, puede hacer algún efecto disuasorio sobre un potencial imitador. Cuando uno ve un producto y ve que el producto está patentado, no sé, por ejemplo, General Electric, y uno lo piensa dos veces antes de imitarlo. La marca suele ir asociada con las patentes en la protección de las innovaciones. También la innovación continua es otra herramienta posible. En numerosos sectores, nosotros vemos que, por ejemplo, el caso de los celulares, se lanza un nuevo celular y cuando este comienza a imitarse ya, lo cual suele ocurrir un año y medio más o menos después, la empresa vuelve a lanzar al año y medio, 2 años, un nuevo celular. Con lo cual, generalmente, está siempre adelante de los competidores. Innovación continua. Somos una liebre que corre delante. Bien, otra herramienta importantísima de apropiabilidad, los canales de distribución. Yo no sé si conté la historia de la empresa Texas Instruments. La empresa, creo que sí lo conté, a ver, corríjanme, por favor. Creo que conté el caso de la empresa Texas Instruments, que desarrolló el primer sintetizador de voz. Sí, profe. Sí, lo conté, ¿no es cierto? ¿Qué Bueno, juguete? Sí. exactamente, juguete. ¿Y por qué fracasó la empresa Texas Instruments? Tenía patente, tenía marca, pero no tenía canal de distribución. ¿Por qué? Porque era una empresa del sector de los semiconductores. No tenía canales de distribución en la industria del juguete. Entonces tenía que usar los que había. El resto de los jugueteros le cerraron los canales. ¿Qué tuvo que hacer Texas Instruments? Cerrar la producción del spelling, del deletreador, del juguete. Por cierto,
Si la conté, entonces seguramente les debo haber dicho que esta historia iba a continuar. Es una novela interesante. Permítame que cuente qué pasó al calor de otra herramienta también de apropiabilidad. Se llama la curva de aprendizaje. La curva de aprendizaje, seguramente ustedes la han visto cuando han estudiado estudio del trabajo, cuando han visto estudio del trabajo. La curva de aprendizaje tiene en el eje vertical la variable con la cual vamos a medir el aprendizaje. Por ejemplo, costos de producción. Y el eje de las abscisas, el de las ordenadas, podría ser costo. El de las abscisas es tiempo. Arrancamos con un costo inicial, C sub 0, a producir. Pero a medida que vamos aprendiendo, la curva de costo va descendiendo. Es una curva que tiene un descenso exponencial, tiene una asíntota y todo. Es una curva del tipo E a la menos alfa t, donde t es el tiempo, alfa es el coeficiente de aprendizaje. El signo menos hace que la curva vaya decreciendo en el tiempo. Repito, tiene una asíntota. Bolilla 1, primer año. Tal vez ni siquiera análisis matemático todavía. Bueno, vuelvo al punto. La curva de aprendizaje es muy importante en el terreno de la innovación. Los que van adelante de la curva de aprendizaje tienen ventajas sobre los otros. Permítame terminar de contar la historia de Texas Instruments. Una vez que discontinuó la producción del Spelling, del juguete, a los 2 años, esto ocurrió más o menos en el año 75, en el año 77 aparece una pequeña empresa china, fabricante de juguetes, pero de juguetes diferentes. Fabricaba muñecas. Entonces, le propone que le licencie la tecnología del sintetizador de voz. Bien, en aquel momento había un férreo control de las tecnologías de doble uso, es decir, de uso civil y uso militar. Entonces se había creado un mecanismo que se llamaba el COCOM, que por supuesto lo administraba Estados Unidos. Era la forma de evitar que desarrollos hechos en Alemania, Francia, Japón, los países centrales, fueran a dar detrás de la cortina de hierro con la Unión Soviética. Entonces, había un estricto control de la transferencia de tecnología de los países centrales a los países periféricos. Estoy hablando de datos de la realidad, no de imaginación. Está archiestudiado este tema cuando se estudia los problemas de transferencia de tecnología. Bueno, la petición de la empresa taiwanesa, no era China, sino de Taiwán, socio estratégico de Estados Unidos, porque le permitía usar sus puertos para el control de la China comunista, hoy un foco principal de conflicto entre China y Estados Unidos. Los taiwaneses hacen la petición, Texas Instruments la eleva al COCOM, se la estudia y aprueban la transferencia. Era una empresa de juguete, inofensiva. Bien, ¿qué pasó? La empresa empezó a fabricar el sintetizador de voz, lo colocó en las muñecas, pero los chinos de Taiwán pronto se dieron cuenta que más negocio que armarlo al sintetizador de voz era también producir algunos de los componentes. Texas Instruments le había transferido tecnología de producción de componentes activos y pasivos para el chip, en donde se desarrollaba la síntesis de voz. Para poder producir ese chip, había que producir algunos de los componentes. Los taiwaneses se dan cuenta de ese pequeño detalle y entonces comienzan a vender. Para colmo de males, para Texas Instruments, en ese interín se le caen algunas de las patentes de algunos de los componentes, con lo cual los componentes eran de disponibilidad. Ya no había patente. Final de la historia.
Texas Instruments, creo que en inglés se dice, se cabrea. Y entonces le hace una demanda a los taiwaneses. Los taiwaneses se dan cuenta que el negocio estaba espectacular. Sí, seguían fabricando y vendiendo. Texas Instruments le levanta la patente licenciada a la empresa china, taiwanesa. Pero la empresa taiwanesa sigue vendiendo los componentes que ya estaban fuera de protección. Final de la historia. El grueso de la industria de semiconductores se traslada al sudeste asiático. Por cierto, me estaba olvidando de un detalle muy importante. Texas Instruments decide darle una lección a la empresa taiwanesa y empieza a producir algunos de los componentes, que por cierto, hacía casi 10 años que había discontinuado. Eso pasó en el año 83-84. Texas Instruments comienza de vuelta la producción de determinados componentes. Ahora, ¿cuál era el problema? Que los taiwaneses desde el año 77 habían producido de manera continua hasta el año 84, 7 años de ventaja, componentes. Habían hecho aprendizaje, con lo cual habían notablemente descendido los costos de producción. Cuando Texas Instruments se quiere incorporar, lo que encuentra es que en realidad sus costos estaban arriba de la curva de aprendizaje, no abajo. Ahí descubren, y se descubre para el resto de los estudiosos, que aquellos que van primero en la curva de aprendizaje tienen ventaja dinámica de aprendizaje sobre los que vienen detrás. Esa herramienta es usada hoy como la herramienta de apropiabilidad en numerosos sectores en donde funciona la curva de aprendizaje y permite que el que va adelante, el líder, tenga siempre ventaja sobre el seguidor, sobre el follower. Entonces, otra herramienta adicional, la curva de aprendizaje, funciona en algunos sectores en particular. En los dos sectores donde más se lo ha estudiado son el sector de semiconductores y en este momento también el sector de la biotecnología. Quien desarrolla una herramienta biotecnológica por el uso va aprendiendo y va mejorando, va haciéndose cada vez mejor en el uso de esa herramienta. Y entonces hay una curva de aprendizaje y ese aprendizaje conduce a ventajas de performance, que pueden ser costos, pueden ser calidad, pueden ser tiempos de entrega, distintos tipos de performance. Y entonces la curva de aprendizaje es fundamental. Ustedes seguramente han estudiado la curva de aprendizaje cuando han estudiado estudio del trabajo, porque yo no le puedo tomar tiempo al trabajador cuando está arriba, recién incorporando la metodología, sino que le tengo que tomar tiempo cuando la curva ya entró en la etapa prácticamente asintótica. Entonces ahí es donde le tengo que tomar tiempo, porque si no los tiempos pueden variar sustancialmente. Y yo tengo que calcular tiempos estándares, que como vimos ayer son fundamentales los tiempos estándares. Pero la curva de aprendizaje, que por cierto se la desarrolló por primera vez en la década del 20, 1920, y contrariaba todo lo que planteaba Taylor, la curva de aprendizaje, porque en la curva de aprendizaje el trabajador que tenía un procedimiento estándar, a medida que lo empezaba a usar, podía mejorarlo y podía hacer, tener rendimientos muy superiores a los previstos originalmente por el ingeniero industrial que había hecho el estudio del trabajo y había desarrollado el procedimiento. Eso pasó en la fabricación de pequeños aviones en Estados Unidos. Y ahí es donde se le empezó a estudiar a la curva. La curva se puede usar en 3 niveles. Una, el nivel que ustedes la han usado en estudio de trabajo, el nivel del trabajador individual. Segundo, se puede utilizar a nivel de grupos. Sobre todo, se ha estudiado en las células de producción. Ya vamos a ver just in time y la disposición o layout en célula. Ahí también el grupo aprende y la curva de aprendizaje es fundamental.
Y el tercero es a nivel de la empresa. Una empresa también aprende a escala, ya no de grupo, sino a escala global de la empresa. Y también tiene una curva de aprendizaje que podemos representarla para la empresa según cuál sea la variable de performance que elijamos. Bien, permítame hacer un último comentario porque tengo clase también. No me gustaría dejarla la transparencia esta sin completar la última, que es justamente el secreto industrial. Fíjense, el secreto industrial, famoso secreto de la Coca-Cola durante mucho tiempo. Si la Coca-Cola patentaba, probablemente no era lo que es hoy. Secreto industrial. Esto implica protocolos especiales. ¿Para qué? Para que el conocimiento clave que poseamos no se vaya fuera de la empresa. Y de esa manera ese conocimiento sigue siendo nuestro y nosotros podemos seguirnos apropiando de los beneficios de ese conocimiento en la forma de innovación. Resumiendo entonces, tenemos distintas características del proceso de innovación. La especificidad, la acumulabilidad, la oportunidad y la apropiabilidad. 5 características fundamentales. Por lo tanto, dejo de compartir. Vamos a ver que estas características son fundamentales para poder entenderlo al proceso innovador. Eso es lo que vamos a hacer en la próxima clase. Perfecto. Muchas gracias. Nos estamos viendo, si Dios quiere, el próximo lunes. Perdóname. Chao, profe. Profesor. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, adiós. ¿Cuándo Hasta era el luego, ingeniero. parcial? Muchas gracias. ¿Cuándo era el parcial? Perdóname antes que me olvide. El 21. parcial es de este lunes al próximo. Al próximo. Perfecto. Profe, consulta, ya que Sí, te adelante, preguntaron del Anita. parcial. En el calendario está como feriado ese 21. Igual tenemos parcial ese día. En Salta creo que va a ser el 17, el feriado. No, la verdad que no sé. En el Profesora, calendario de la UNSA está el 21, figura no sé si 21. lo pasaron o no. Mm, La verdad es que Miren. desconozco si se movió. La verdad es que nos pegaría en el ojo si no lo tomamos el 21. Es más, le vamos a robar 30 minutos nada más. Pero sería importante que lo tomemos el 20. En todo caso, el lunes que viene lo conversamos y con más precisión sobre los feriados estos que se están moviendo. Perfecto. Pero gracias Sí. por el dato, Anita. Gracias. No hay de qué. Perfecto. Gabriel, lo Adiós. mismo. Chao. Nos estamos viendo entonces. Perfecto. Profe, Gracias. Hasta luego, adiós. Hasta Sí, luego. Franco. profe. La diapositiva que mostró usted no la encontré yo en la plataforma, no sé si no la subió, si podría ser En favor. principio estas estaban, fíjense en la parte 4. Sí, me fijé, pero la que mostró usted hoy no. A ver, me fijo, y si, porque esta la subimos el año pasado, este es del año pasado. Así que me fijo, si no está, la subo. Deme un par de horas, en realidad 3 horas hasta que termine la otra clase. Sí, no hay drama, profe, para que se acuerde nada más. Perfecto. Gracias, Franco. Muy Gracias. amable. Gracias. Adiós. Hasta luego.